Imagínense, las grandes pirámides son una de las 7 maravillas del mundo y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Sabían que las pirámides de Giza no fueron las únicas pirámides y ni siquiera las primeras en el antiguo Egipto? Se creía que los faraones eran elegidos por los dioses para servir en la tierra como sus intermediarios. En la vida después de la muerte, ellos mismos debían convertirse en dioses. El complejo de pirámides fue construido para asegurar que el faraón tuviera todo lo que pudiera necesitar en la vida después de la muerte. El complejo incluía una pirámide, un palacio y templos. La tumba en la pirámide, donde se enterraba al faraón, estaba llena de numerosos objetos necesarios, muebles, comida y vasos de oro. De hecho, la primera pirámide fue construida 80 años antes de la aparición de la primera pirámide de Giza. En total, se construyeron alrededor de 100. Algunas de ellas nunca fueron terminadas, ya que la construcción requería mucho tiempo y no todos los faraones vivían lo suficiente para verla completada. Ahora hablemos de la construcción en sí. La pirámide más grande de Giza tiene una altura comparable a la de un edificio de 40 pisos. ¿Cómo se logró construir una estructura tan masiva hace 5000 años, mucho antes de la aparición de máquinas y otras tecnologías? Vamos a investigarlo. El faraón Jufu ascendió al trono alrededor del año 2575 c. y su arquitecto comenzó la construcción de Saes, la más grande de las pirámides de Giza. Calculó que para construir la pirámide serían necesarios más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso aproximado de 2,5 toneladas, lo que equivale al peso de un rinoceronte. El arquitecto planeaba completar la construcción en 20 años. Para que esto fuera posible, era necesario transportar y colocar una piedra cada 4 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, excepto en los años bisiestos. Por lo tanto, es evidente que la construcción de la pirámide requería una gran cantidad de trabajadores. Muchos creen que se utilizó mano de obra esclava para construirla, pero esto no es cierto. Los trabajadores venían de todas partes de Egipto para contribuir al proyecto. En total, había unos 25. Los egipcios realizaban una variedad de tareas, desde trabajos manuales y fabricación de herramientas hasta labores administrativas. Todos ellos trabajaban alrededor de 10 horas al día. Se les proporcionaba alojamiento, buena comida, y en general vivían una vida más cómoda que la que podía permitirse un egipcio promedio de aquella época. Se presume que los constructores vivían en una ciudad temporal cercana, una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Parece que la pirámide fue diseñada para alinearse con los puntos cardinales de una brújula, y sus lados simbolizan los rayos del sol. Sin embargo, en aquella época no existían brújulas. Los antiguos egipcios determinaban la dirección por sí mismos con una precisión sorprendente. Para alinear las pirámides utilizaban 2 constelaciones. El lugar de construcción se ubicaba en la orilla occidente del río Nilo. Esto también tenía un significado simbólico, tanto el sol como la vida se ponen en el oeste. La segunda pirámide de Giza fue construida para el hijo de Jufu, el faraón Kefren. Es un poco más pequeña, pero contiene al famoso esfinge. El enigma de la esfinge sin nariz aún no ha sido resuelto. Las esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de humano. Se consideraban guardianes de lugares importantes. Esta famosa esfinge tiene la cabeza del faraón Kefren y protege su pirámide, orientada hacia el amanecer. La esfinge es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Originalmente no solo tenía nariz, sino que también estaba pintada. Los científicos han encontrado restos de color rojo en su rostro, por lo que es probable que la esfinge estuviera pintada de rojo. También hay restos de amarillo y azul en su cuerpo. Definitivamente, la estatua era llamativa. Hasta aproximadamente el año 1800, la esfinge estuvo enterrada hasta los hombros hasta que un aventurero con un equipo de 160 personas la desenterró. Pero volvamos a la construcción. Los trabajadores, por supuesto, necesitaban bloques de piedra. Había 2 lugares principales donde podían extraerlos. Una fuente estaba cerca del lugar de construcción, pero la piedra amarilla solo era adecuada para el revestimiento interior de la pirámide.
Los bloques de piedra caliza para el revestimiento exterior eran transportados desde una distancia de 13 kilómetros en trineos de 3 metros de largo. Al parecer, no era difícil arrastrarlos. La arena, mezclada con la cantidad adecuada de agua, se volvía bastante resbaladiza y 10 personas podían mover los trineos incluso con una piedra tan pesada. Sorprendentemente, separar un trozo de piedra caliza no parecía ser un problema tan grande. Cuando está en el suelo, es blanda y se rompe con bastante facilidad. Sin embargo, al entrar en contacto con el aire, la piedra caliza se endurece, por lo que la parte más difícil era darle a los bloques la forma adecuada. Esta etapa era extremadamente importante, ya que el más mínimo error podría haber provocado el colapso de toda la pirámide. Entonces, la piedra caliza fue extraída, transportada en trineos y moldeada. ¿Y después, cómo se podía colocar en su lugar? Esto sigue siendo un misterio. Los arqueólogos han encontrado restos de un sistema de rampas que datan de la época de la construcción de las pirámides. Por lo tanto, los historiadores llegaron a la conclusión de que, muy probablemente, los egipcios desarrollaron un sistema único de rampas para mover los enormes bloques de piedra. La teoría más común sostiene que había varias rampas alrededor de la pirámide. Es probable que existiera una rampa central con 2 escaleras a ambos lados, construidas sobre las piedras de la pirámide. La rampa crecía a medida que la pirámide se hacía más alta. Es posible que las personas subieran por las escaleras, arrastrando las piedras sobre trineos de madera. Pero esta es solo una de las hipótesis. Otros expertos afirman que las rampas estaban alrededor de la pirámide, mientras que algunos piensan que estaban dentro. Tal vez nunca lo sepamos con certeza, y este misterio quedará sin resolver para siempre. El revestimiento exterior de piedra caliza de la pirámide estaba pulido con piedras doradas o plateadas que brillaban sobre Egipto como un segundo sol. Así era todo hace 5000 años. Ahora hablemos del interior. Sorprendentemente, dentro de la pirámide casi no hay nada. La mayor parte de ella está formada por piedra sólida con muy poco espacio abierto. Pero echemos un vistazo al interior. Desde la entrada parten 2 escaleras, una hacia abajo y otra hacia arriba. Ambas conducen a las cámaras funerarias. Hay 3 cámaras en total. ¿Por qué es así? Evidentemente, durante toda la construcción debía haber al menos una cámara funeraria lista, por si el faraón fallecía antes de que se completara la obra. Por lo tanto, las cámaras individuales se construían una tras otra a medida que avanzaba la construcción. La última de ellas era la principal. Se llama la Cámara del Rey. Es en ella donde descansa Jufu. Es la habitación más grande, ubicada en el centro mismo de la pirámide, y a ella conduce un gran pasaje. Es probable que este pasaje se utilizara como una especie de elevador para levantar el granito durante la construcción de las áreas interiores. El granito también se utilizó para fabricar 5 niveles de vigas de soporte para que la pirámide no colapsara. Y vemos que funcionó, ya que ha permanecido en pie durante siglos. Lamentablemente, en ninguna de estas cámaras hay jeroglíficos en las paredes. Si quieren ver inscripciones, deben visitar las tumbas decoradas cerca de las pirámides. Estas obras de arte representan la cultura y la vida cotidiana del antiguo Egipto. A través de los textos, los investigadores pueden estudiar el idioma y la gramática de esa época. Los tesoros que alguna vez estuvieron en las pirámides fueron robados por personas. Dentro de las pirámides también hay muchos túneles y pasadizos secretos. Pero incluso hoy en día, nadie conoce por completo el plano de los espacios interiores. Durante años, los científicos han enviado pequeños robots con cámaras al interior, pero aún sabemos muy poco sobre las pirámides. Ahora, los investigadores intentan usar rayos X para escanear las pirámides desde el exterior sin entrar en ellas. Es sorprendente que los antiguos egipcios crearan un misterio que nadie ha podido resolver durante 5000 años. Es asombroso cómo las pirámides, creadas hace 5000 años, siguen fascinando a la humanidad. No solo sirven como monumentos a la ingeniería,
sino también como puentes entre el pasado y el presente. Estas estructuras muestran lo profundo que era el conocimiento de los antiguos egipcios sobre las leyes de la naturaleza, la geometría y la astronomía. Cada detalle de las pirámides, desde su precisa orientación hacia los puntos cardinales hasta su compleja estructura interna, plantea numerosas preguntas que aún no tienen respuestas definitivas. Las pirámides no son solo obras maestras arquitectónicas, son la clave para comprender la civilización que las creó. En ellas se refleja toda la filosofía del antiguo Egipto. La creencia en la inmortalidad, la devoción a los dioses y el deseo de dejar una huella en la historia. Además, las pirámides nos muestran lo importante que era para los egipcios la idea del trabajo colectivo. Miles de personas de diferentes rincones del país se unieron por un objetivo común, aportando su fuerza, habilidades y, quizás, incluso sus sueños. Pero no debemos pensar que las pirámides eran simplemente casas de la eternidad. Es posible que también tuvieran un papel más complejo. Algunos científicos creen que las pirámides podrían haber servido como centros energéticos o astronómicos. Estas teorías siguen siendo controvertidas, pero abren nuevas posibilidades para la investigación. Por ejemplo, descubrimientos recientes utilizando tecnología moderna, como el escaneo láser y la detección por neutrinos, permiten explorar el interior de las pirámides sin dañarlas. Cada año aprendemos más sobre ellas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Lo más fascinante es que las pirámides siguen vivas en la cultura y el arte. Inspiran a escritores, artistas y cineastas, creando un flujo interminable de historias, teorías y misterios. Incluso hoy en día, siguen siendo un símbolo de eternidad y creatividad humana. Tal vez algún día descubramos todos sus secretos, pero su grandeza y magia permanecerán con nosotros para siempre. Y así, al sumergirnos en el mundo de los antiguos egipcios y sus asombrosas pirámides, comenzamos a comprender que, incluso después de miles de años, estas majestuosas estructuras siguen siendo una fuente de misterios y enigmas. A pesar de todos los avances de la ciencia y la tecnología modernas, aún no podemos descifrar con exactitud cómo se construyeron estas grandiosas edificaciones. ¿Se usaron métodos desconocidos para nosotros o tal vez esconden algún significado invisible para nuestra comprensión? Hay muchas preguntas y cada una nos lleva más profundamente en la historia a un mundo que siempre será parte de nuestro legado. Si te gustó este video y quieres descubrir más datos interesantes y misteriosos sobre el antiguo Egipto, su cultura y su arquitectura, no olvides dar like y dejar un comentario debajo del video. Tu opinión es muy importante para nosotros, y si deseas seguir viajando por las páginas de la historia y desentrañar sus secretos, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos esperan muchos descubrimientos fascinantes.